minutos. Bien, entonces vamos al estudio de esta mañana. La palabra de Dios. ¿Traen la Biblia? ¿Traen la palabra de Dios? Porque la vamos a estudiar esta mañana. La palabra. El texto bíblico que fue leído nos está hablando de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Dios le dice a su pueblo: recuerden ustedes cómo los saqué de Egipto con mano fuerte y los hice volar sobre alas de águila. Sobre alas de águila. Es muy especial este enfoque que nos da Dios en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 4, hablando de la liberación de su pueblo y el haber Dios llevado a su pueblo a las alturas y haber cuidado de su pueblo para que no le pasara nada. Esto lo vamos a comparar con el texto bíblico que vamos a analizar esta mañana, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12. Invito a todos a buscar en sus Biblias Apocalipsis capítulo 12. Y los versículos, el versículo 6 primero, versículo 6 de Apocalipsis 12. Como ustedes pueden ver, ese capítulo habla, si gustan leemos el versículo 1 para tener un mejor panorama. Versículo 1 dice: y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Cuando el apóstol, o cuando Dios a través del apóstol Juan nos muestra esta visión de una mujer, siempre que en profecía, porque este es un libro profético, siempre que en profecía se hable de una mujer, va a hablarse de la iglesia. Generalmente la Biblia habla de dos mujeres. Una mujer que se muestra con pureza y otra mujer que se muestra de una manera contraria. Cuando habla de esta mujer en el capítulo 12 de Apocalipsis, está hablando de la iglesia de Dios a través de los milenios, desde Génesis, con Adán y Eva, y todos los descendientes de la línea de Dios, a través de Adán y Eva, todos los patriarcas del Antiguo Testamento, antes de que la palabra escrita llegara a través de Moisés, todo el pueblo que obedeció a Dios, que sirvió a Dios, como Job, que es un patriarca, no hebreo, pero creyente en el Dios Todopoderoso, y también incluyendo la iglesia en Israel, la iglesia del Antiguo Testamento. Y luego pasando a la iglesia del Nuevo Testamento, y como consecuencia la iglesia después de Juan, a partir del año 100 hacia nosotros. Está hablando entonces Dios aquí de su iglesia. Y luego en el versículo 6 leemos lo siguiente. Versículo 6 dice,
es el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado de Dios para que allí la mantengan 1260 días. Ahora, ustedes conocerán acerca de los 1260 días que en 7 ocasiones se muestra esta profecía de 3 maneras. 1260 días, 42 meses, tiempo, sin la mitad de un tiempo. No vamos a adentrarnos en esta porción de los 1260 días o años, porque no acabaríamos hoy. Eso es extenso y nos interesa en esta mañana ver la primera parte del versículo. La primera parte del versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto. La iglesia huyó al desierto después que Cristo el Señor ascendiera, después que el Señor Jesús se fue al cielo. ¿Qué sucedió con su iglesia? De esto nos habla Apocalipsis 12:6. Dice que la mujer huyó ¿a dónde? Huyó. Cuando alguien huye es ¿por qué? Porque está en peligro, porque alguien le está persiguiendo, porque alguien quiere hacerle daño. Cuando alguien huye, la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto. Y es interesante, estuve buscando en varias versiones y la mayoría de las versiones dice huyó al desierto. Una sola versión dice que huyó a un lugar solitario, pero la mayoría de las versiones en español. Sin embargo, la palabra que usa el autor de Apocalipsis, que es Juan el apóstol, es una palabra griega, éremos. Éremos significa lugar abandonado, lugar desértico, lugar vacío, lugar deshabitado. ¿Qué significa esa palabra griega éremos? Lugar abandonado, lugar desértico, lugar vacío y lugar deshabitado. Eso significa la palabra éremos. Cuando el apóstol escribe que la mujer huyó al desierto, los traductores pusieron desierto, pero en griego significa todo eso que ya dijimos. Esa fue la palabra que usó el apóstol cuando dice que la iglesia huyó. Y que allí en el lugar desértico, allí en el lugar vacío, allí en ese lugar deshabitado, Dios le tenía preparado el escape por la huida que estaba teniendo la iglesia. Ahora bien, recuerden ustedes que ¿cuándo empezó? A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuándo empezó la persecución para los apóstoles de Cristo? ¿Cuándo empezó? ¿En qué año? La persecución para los apóstoles. Estamos hablando de los 12 apóstoles de Cristo. ¿Cuándo empezó la persecución para ellos? ¿Se acuerdan? Fue en el año 34. ¿Cuándo murió quién? Esteban fue apedreado. La iglesia, los apóstoles salieron huyendo de Jerusalén. Y allí se cumplió lo que Cristo les dijo: ustedes predíquenme primero, ¿en dónde? En Jerusalén. Luego van ¿a dónde? A Judea, a Samaria, ¿y dónde más? Y hasta los confines de la tierra.
Ahora, en el año 34, antes del año 34, los discípulos estaban predicando en Jerusalén. Pero a partir del año 34 salen huyendo de Jerusalén y entonces ellos comienzan su predicación a los confines de la tierra. Y es interesante notar que los discípulos se dedicaron a la prédica de la palabra de Dios en diferentes naciones del Imperio Romano. Por supuesto, para ese tiempo como hoy, Estados Unidos tiene poder por el mundo conocido. En ese tiempo, el Imperio de Roma, que era el que estaba todavía sujetando al mundo de ese tiempo, era quien tenía la hegemonía mundial. Gobernaba al mundo. Entonces los discípulos salieron a predicar a las diferentes naciones que compendían o componían el Imperio Romano. Voy a invitarlos a que nosotros vayamos a buscar en Hechos capítulo 13, por favor, Hechos 13 y versículo 13, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Y versículo 3. 13:13 de Hechos de los Apóstoles. Dice de la siguiente manera: y partidos de Pafos, Pablo y los que estaban con él vinieron a Perges de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Aquí vemos a los discípulos actuando en la predicación del Evangelio. Estaban llevando las buenas nuevas de Cristo Jesús al mundo conocido de ese tiempo. Ese es el versículo 13. Luego, si nosotros leemos el 14, dice: y ellos pasando por Perges vinieron ¿a dónde? A Antioquía de Pisidia. Ahora, este lugar, Antioquía, es muy importante en la historia eclesiástica. Y entraron en la sinagoga un día de sábado y se sentaron. Luego el versículo bueno, si ustedes leen el capítulo, van a ver lo que el apóstol está diciendo. Pero nos vamos ahora al capítulo 4, porque no queremos leer todo el capítulo ahora, nos llevaría mucho tiempo. Hechos 14, 26. Dice: y de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que ya habían cumplido. Aquí vemos a los discípulos en la continuidad de la predicación de la palabra, el llevar el evangelio a las diferentes naciones de ese tiempo. La iglesia. Siempre la iglesia fue perseguida. Y antes de que comenzara la férrea persecución a la iglesia, por ejemplo, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 10, vamos a leer lo que él escribe acerca de lo que iba a suceder con el pueblo de Dios. Primera de Pedro,
capítulo 5, versículo 10. Y leemos: Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y establezca. Ahora, el apóstol Pedro está diciendo aquí que la iglesia, antes de ser confirmada, antes de ser establecida, antes de ser fortalecida, la iglesia primero iba a pasar ¿por qué? ¿Qué dice que iba a pasar antes? Después que hubiereis un poco de tiempo padecido, padecer persecución. Por causa del Evangelio, los apóstoles y como consecuencia la iglesia sufrió persecución a causa del Evangelio. Segunda de Timoteo, San Pablo ahora, segunda de Timoteo, la carta que escribió San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda carta de San Pablo a Timoteo 3, leemos: Y aún todos los que vivieren piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora noten ustedes que tanto Pedro el apóstol como Pablo el apóstol, los dos escriben en sus cartas que la iglesia de Dios iba a ser perseguida, que iba a sufrir persecución, que no iba a ser bien vista, que la iglesia de Dios no iba a ser siempre bienvenida. La iglesia de Dios no iba a ser aceptada. La iglesia de Dios iba a ser rechazada. En otras palabras, la iglesia de Cristo no es una iglesia que es famosa o que es popular, que se la quiere en todos los ámbitos, en todas las naciones. No, no. La iglesia de Dios iba a ser rechazada. Siempre que la iglesia predique, la iglesia iba a ser ¿qué cosa? Rechazada, humillada, no aceptada. Y cuando tú o cuando alguien no acepta a alguien, cuando alguien rechaza a alguien, hay una separación. Hay una separación. Comienza a haber un distanciamiento y una diferenciación de ambos lados. Y eso es lo que queremos ver a través de Apocalipsis 12:6, donde dice que la mujer huyó al desierto, donde Dios le tenía ese lugar preparado a la mujer. Luego, en el versículo 14 de Apocalipsis 12:6, ¿cómo dice el versículo 14? ¿Y la mujer qué? ¿Alguien quiere leer, por favor? 12:14 de Apocalipsis. Gracias. Entonces ahora vean, a la mujer le fueron dadas ¿qué cosa? ¿Dos qué? Alas. ¿Alas de qué? De águila. ¿Recuerdan el texto que se leyó al principio, Éxodo 19? Cuando Dios le dice a su pueblo: no olvides que yo te saqué de Egipto con mano fuerte y te puse sobre alas de ¿qué? De águila. A la iglesia, en el versículo 14 de Apocalipsis 12, dice que a la mujer se le
le dieron 2 alas de águila para que se moviera y para que no sufriera la persecución que le iba a hacer. ¿Quién? La serpiente o el dragón. ¿Y quién es la serpiente y el dragón? Satanás, dice Apocalipsis también, lo explica, que es el diablo y Satanás, la serpiente antigua. La serpiente o el dragón iba a hacerle persecución a la iglesia. Entonces, siempre que la iglesia sufre persecución, ¿quién le está haciendo la persecución? Satanás, el diablo, la serpiente antigua, le está haciendo la persecución a la iglesia siempre que ella es perseguida. Así que esto nos lleva a nosotros a entender que este desierto representa un lugar de retiro y obscuridad, una región o paraje donde la iglesia está oculta. Ahora, ¿qué pasa? A partir del año 100, pero antes todavía de que llegue el año 100, Nerón comenzó a perseguir, el emperador Nerón comenzó a perseguir la iglesia. Le hizo una gran persecución a la iglesia. La iglesia, la religión cristiana era prohibida en Roma, en la ciudad de Roma. La religión cristiana era prohibida. Y entonces Nerón se levanta a perseguir a la iglesia. Y le siguen otros emperadores más persiguiendo a la iglesia de Cristo. Fue por 200 años que en Roma los emperadores decidieron hacerle la guerra a la iglesia. La iglesia fue perseguida, no solamente en la ciudad de Roma, pero en el imperio, en todo el imperio romano, no fue aceptado el cristianismo. Y se hizo gran persecución a la iglesia de Dios. Podemos ver entonces que en ese tiempo la iglesia se esconde. Y cuando ustedes van a leer el capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a encontrar los mensajes que Dios le envía a las 7 iglesias de Asia. Esas son las primeras 7 iglesias establecidas. Y a estas 7 iglesias Dios les manda un mensaje. Y es precisamente el segundo período de la iglesia que en Apocalipsis 2 se menciona cuando dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna es la iglesia Esmirna es la iglesia que del año 100 al 313. ¿Qué sucede del 100 al 313? Pues los emperadores todos le hacen la guerra a la iglesia. Y en la última porción, que es del 303 al 313, Diocleciano ordena una matanza más fuerte, una persecución más fuerte en contra de la iglesia. Y cuando ustedes leen en Apocalipsis el texto donde dice que iban a padecer por 10 días, está hablando de 10 años, del 303 al 313, que Diocleciano se propuso perseguir duramente a la iglesia. El propósito del emperador Diocleciano era deshacerse de los cristianos.
Ese es el periodo de la persecución de los primeros 2 siglos del cristianismo. La iglesia en el desierto es el vínculo entre el cristianismo apostólico y el pueblo de Dios de hoy día. Hubo cristianos en todos los países durante este largo periodo de la historia, y estas iglesias poseían templos, poseían colegios, estaciones de misión y escuelas teológicas. Muy importante. Esta iglesia, pues, no era popular. No era una iglesia dominante. Era más bien una iglesia perseguida. Y cuando usted lee el versículo 6 y el versículo 14, ambos versículos al final nos van a hablar de los 1260 días, porque dice que la mujer fue llevada al desierto donde le tenían preparado el lugar para sustentarla por 1260 años. Luego, el versículo 14 dice que la mujer recibió alas de águila y voló a un lugar donde la sustentaron por 1260 días. Estos son 1260 años. Esta es la segunda etapa de la persecución que sufrió la iglesia. Y comenzó, ¿en qué año? En el año 538 después de Cristo y terminó en el año 1798 después de Cristo. Esta dura persecución que el pueblo de Dios sufrió terriblemente. Así que aproximadamente 36 años de espacio de tiempo entre la escritura de los primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hasta la escritura del último evangelio, que es el de Juan, escrito hacia el año 97. En ese tiempo sucede que el espíritu del anticristo estaba tomando pues más poder, porque recuerden ustedes que cuando el apóstol Pablo y el apóstol Juan vivían, ellos escribieron acerca del anticristo que ya venía. Dice el apóstol Juan: ustedes saben del anticristo que viene, pero ya está activo. Solo que hay algo, dice el apóstol Pablo, hay algo que lo está estorbando. Todavía no le permite surgir del todo, pero se está preparando. Y hermanos, uno de los elementos que ayudaron a que surgiera el anticristo era el gnosticismo, porque el anticristo es comprendido a través del gnosticismo, la forma de creer, la forma de pensar de los gnósticos. Yo les invito a ustedes a que busquen libros y estudien acerca de lo que es el gnosticismo. Y cuando ustedes comprendan lo que es el gnosticismo, entonces van a entender muy bien por qué la iglesia de Cristo fue perseguida. Una de las cosas que pasaron es que en la iglesia que estaba en Esmirna, que cumple el periodo del año 100 al año 313 después de Cristo, en esa ciudad de Esmirna, es muy interesante que allí se levantó el primer templo en toda la historia que le rendía el culto a Roma como diosa, la diosa Roma. Primer templo. Otro templo. El otro templo era, o ese lugar en Esmirna se levantó
o se edificó el primer templo donde se adoraba al César, al emperador romano. Se lo tenía como Dios. Y noten, de la forma como se lo adoraba era que una vez al año toda la gente debía venir a ese templo del César y formarse para besar el anillo del César, arrodillarse delante de él y besarle su anillo. Esa era la forma de la adoración al César. Y claro, los cristianos de Esmirna dijeron, no, nosotros solo nos arrodillamos delante de Dios y de Cristo. Y nosotros solo adoramos a Cristo. Y solamente a Él le besamos la mano. Pero nosotros no le besamos la mano ni nos arrodillamos delante del César. Y como consecuencia es que a la iglesia de Esmirna se le dice, vendrá para ti una persecución de 10 días. O sea, 10 años. Los 10 años que Diocleciano decidió para exterminar a aquellos que no querían arrodillarse y besarle su anillo al emperador. Entonces, esta es la historia del cristianismo. Esta es la verdadera historia de la iglesia de Dios que se opuso a la adoración a un emperador, a un gobernante, besarle el anillo y arrodillarse delante de él. Antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los apóstoles llevaron entonces el evangelio a Samaria, a Etiopía, a la India, al Asia Menor, a Italia, a España, a Irlanda, a Gales, a Inglaterra, a Escocia, a Francia. Todos estos cristianos que recibieron el evangelio de parte de los apóstoles eran conocidos como los celtas. A veces se nos malinforma que los celtas eran espiritistas y diabólicos. Pero cuando usted estudia la verdadera historia de los escritores galos, de los escritores irlandeses, de los escritores escoceses, de los escritores ingleses, usted va a encontrar que ellos no eran unos demonios como los tratan de mostrar en la historia. Usted va a encontrar que ellos eran cristianos verdaderos, cristianos bíblicos. Eran ellos. Los celtas estaban relacionados. Ustedes tienen en su Biblia un libro del apóstol Pablo que se llama La Carta a los Gálatas, ¿cierto? La Carta a los Gálatas. Y en esa carta a los Gálatas, Pablo le escribe a esa iglesia de los Gálatas. Pues los Gálatas son los que evangelizaron a los celtas. Y Francia, la región de Francia, era donde habitaban los celtas. Luego Francia comparte con Inglaterra, todas van allí. Ellos eran cristianos, cristianos bíblicos. Todos ellos vienen de Siria. La Biblia menciona que Pablo predicó allí. La evidencia, dice un escritor irlandés, la evidencia muestra que la Irlanda celta aprendió el evangelio de los creyentes en Galacia. El cristianismo que llegó por primera vez a Francia e Inglaterra fue de la escuela del apóstol Juan, quien dirigió en Asia Menor, quien presidió en Asia Menor y por lo tanto tenía
un tipo, no pude traducir con otra palabra, pero es una escuela griega y no latina. Porque el apóstol Juan no escribió en latín, pero en griego. Y había una gran relación entre el apóstol Pablo, la iglesia de Siria, esta que enseñó a Irlanda el evangelio, y en Irlanda e Inglaterra se tenía pues la escritura griega. Otro escritor dice: hay abundantes evidencias de intercomunicación entre Irlanda, Francia y Galacia en los 300 años entre Pablo y San Patricio, a quien se conoce como San Patricio. Estamos a punto de entrar a marzo, y en marzo se celebra a San Patricio, a quien celebran en marzo. La imagen que se nos quiere dar de ese patricio no es la verdadera. Este es el patricio, el de la historia, el patricio histórico, es el verdadero cristiano que vivió allí en Irlanda. Entonces, sigue diciendo el historiador que los celtas en Francia fueron evangelizados por los celtas de Asia Menor. Se demuestra por un evento bien conocido en la historia de la iglesia francesa. Unos 70 años después de la muerte del apóstol Juan, las iglesias del sur de Francia sufrieron una terrible persecución a manos de los paganos. Los creyentes, angustiados, en el año 177, enviaron un relato de sus aflicciones no a Roma, no a África, pero a sus hermanos en el Asia Menor. Ustedes ven cómo en el año 177 después de Cristo hay una conexión entre Inglaterra, Irlanda, Escocia y el Asia Menor, porque estaban hermanados, porque hablaban la misma lengua, porque conocían las mismas escrituras y creían en el mismo evangelio. Transcurrieron 2 siglos después de la muerte de Patricio o Patrick, antes de que cualquier escritor intentara conectar el trabajo de Patricio con una comisión papal. Ningún papa lo menciona antes, tampoco lo mencionan los registros eclesiásticos de Roma de los primeros siglos. A este cristiano, San Patricio. Patricio predicó sola escritura, apeló a las escrituras como la única autoridad para fundar la iglesia irlandesa. Patricio no le dio crédito a ninguna autoridad mundana o humana o tradición de los hombres. Patricio nunca recitó un sistema de credos, aunque muchos credos oficiales de la Iglesia romana fueron promulgados en su época. En su confesión él hace un resumen de sus creencias, pero no refiere a ningún concilio o credo como autoridad. Patricio creó centros de entrenamiento bíblico que llegaron a ser colegios y universidades. De esas universidades que Patricio estableció en Irlanda, salió un estudiante de él, Columba. Columba llevó el evangelio a Escocia. A través de Columba, Escocia se convirtió a Cristo. Y luego de allí también, de esa escuela, salió Aidan, que llevó el evangelio a Inglaterra, y así fueron como los ingleses
aceptaron a Cristo. Luego, Columbano, que salió de esas escuelas de Patricio, y Columbano llevó el evangelio a Alemania, llevó el evangelio a Francia, llevó el evangelio a Suiza, llevó el evangelio a Italia, con la Biblia solamente. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era la Biblia que usaban estos cristianos? Miren ustedes, yo les invito a que busquen este libro, lo consigan, por lo menos léanlo online si no pueden comprarlo. Se llama el autor Robert William Tynes. Se llama el libro El arte de iluminar como una práctica en Europa de los primeros tiempos, página 15, escrita en 1860. Búsquenlo en internet y léanse ese libro. Este autor dice lo siguiente: él describe las Biblias escritas a mano, o sea, los manuscritos que se escribieron con delicadeza de manejo y ejecución minuciosa, pero impecable. Toda la gama de paleografía que vino después no ofrece nada comparable a estos primeros manuscritos irlandeses. Ahora, estos manuscritos irlandeses estaban en griego. Estaban en griego, estos manuscritos irlandeses. ¿Y saben ustedes de dónde vinieron estos manuscritos? ¿O de dónde copiaron estos manuscritos? De la Biblia que se llamaba la Biblia itálica. Esa era la Biblia que se estudiaba en todos esos lugares en todo ese tiempo. ¿Cuándo aparece la Vulgata latina? ¿Cuándo aparece? A partir del IV siglo aparece la Vulgata latina. La Biblia que se leía públicamente en toda Europa era la itálica, que no se parece en nada a la Vulgata latina. La itálica es la Biblia más antigua que hay. Era la Biblia que usaba San Patricio. Era la Biblia que usaban los cristianos que vivían allí en esas regiones antes de que se hiciera la Biblia Vulgata latina. Era la itálica. Y ahora, cuando ustedes investigan también la historia de la iglesia en el norte de Italia, los valdenses, y cuando ustedes van a buscar sobre los valdenses, ellos tienen allá en el norte de Italia hasta el día de hoy en un templo la Biblia en lengua itálica, que es la Biblia antigua, la antiquísima versión de la palabra de Dios. Y la gente va y visita ese lugar y le muestran la Biblia antigua. Esa Biblia está mucho antes que la Vulgata latina, porque esa es la original de los manuscritos griegos en esa lengua. La itálica es una combinación de francés y latín de ese tiempo. Esa es la itálica. Y en esa lengua es que se hablaba en las iglesias que nacieron del trabajo del apóstol Pablo. Así que cuando le dicen a ustedes que la iglesia nació en Roma y que la iglesia verdadera es la que nació en Roma, es un cuento que usted no debe creer. Porque esta es la historia verdadera de la iglesia que no nació en Roma. La iglesia que nació
en Galacia, la iglesia que nació donde el apóstol Pablo predicó, y a partir de entonces se llevó el evangelio a través de ellos a las diferentes naciones. Así que esto es interesante porque nos está mostrando, y yo les digo, busquen ese libro y estudienlo. Es interesante la historia que nos presenta. Hay uno, Sir William Betham, que nació en 1779 y murió en 1853. Fue un inglés de nacimiento, pero Irish de origen. Era un pastor de la iglesia cristiana y él escribió: la más reciente versión latina de Jerónimo de Estridón no era leída en público en los días de Patrick. Evidentemente, la antigua versión de la Biblia, conocida como la Itala, era la usada públicamente. Es interesante observar que pasaron aproximadamente 900 años antes de que la Vulgata de Jerónimo pudiera progresar en Occidente contra la Itala. Noten ustedes, la Itala, leída en público 900 años antes que la Vulgata latina. Así que cuando dicen por allá que la Vulgata latina es la madre de todas las Biblias y que todas las Biblias deben tirarse al suelo y que solamente debe leerse la Vulgata, es una mentira, es una falacia. Porque 900 años antes de que se leyera en público la Vulgata latina, ya la Itala era la que se leía. ¿Notan ustedes? Esta historia debemos aprenderla nosotros porque somos protestantes. Porque usted y yo tenemos una Biblia protestante. Esta es la Reina Valera antigua. La Reina Valera 1602 en español, y en inglés tiene la King James, que son dos Biblias hermanas que nacieron de la Itala, no nacieron de la Vulgata latina, nacieron de la Itala. La Reina Valera, por lo tanto, no es originada en la Vulgata, es una mentira. La Reina Valera originó en la Itala, la antigua versión de la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Así que no fue ningún concilio que trajo y dijo: traigamos los textos bíblicos y juntémoslos y hagamos Nuevo Testamento, y estos libros sí y estos libros no. No. La iglesia cristiana primitiva fue la que aceptó los libros que fueron escribiendo los apóstoles y los tenía y sabía que esos eran los libros inspirados, aunque después vinieron otros libros a escribirse que decían que eran inspirados, pero cuando tú los comparas y quieres cotejarlos, no entran, no tienen relación. Así como, por ejemplo, los libros del Nuevo Testamento tienen una gran relación con el Antiguo Testamento. Los otros libros que no están en el Nuevo Testamento, pero que dicen que fueron escritos por los apóstoles, no encuadran con el Antiguo ni con el Nuevo Testamento. Por lo tanto, por eso no están allí. Y eso no lo decidieron en el cuarto siglo, lo decidieron allá en el principio, la iglesia de Dios, la iglesia que huyó al desierto, la iglesia que se escondió de la otra iglesia nueva que aparece en el cuarto siglo y que comenzó a perseguirla, a la iglesia verdadera, por 1260 años, desde el 538 hasta 1798. La iglesia cristiana sufrió persecución. Finalmente, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros necesitamos documentarnos y nosotros necesitamos estar preparados para contestar
cuando se nos acuse de no ser cristianos verdaderos. Cuando dicen, tu iglesia apareció allá con una señora llamada Elena White en 1844. La iglesia cristiana guardaba el sábado. Ustedes estudien y van a encontrar que todos estos personajes que yo les mencioné en esta mañana, todos ellos eran observadores del santo sábado. Ellos no guardaban domingo. No, absolutamente no. Patricio, Colombano, Colombo y todos los demás que se mencionaron no guardaron domingo. Ellos eran observadores del séptimo día. Estudien la historia de ellos, pero estudien la verdadera historia, porque hay dos historias. Una que dice que ellos eran de la línea romana, pero la otra historia dice, no, ellos nunca fueron de la línea romana. Ellos rechazaron toda la línea romana. Nunca la aceptaron. Existían allí, a la par, mucho antes que la Iglesia Nueva. La Iglesia Nueva nació en el IV siglo. Y a partir de entonces estaban conviviendo a la par, pero la Iglesia verdadera de Dios siempre mantuvo los 10 mandamientos en alto. Y la otra decía, no, esos ya no valen. Los 10 mandamientos ya no sirven. La decisión tiene que ser nuestra, de acuerdo a lo que nosotros estudiemos, de acuerdo a lo que nosotros aprendamos cada vez que abrimos la palabra de Dios. Quiera Dios ayudarnos, quiera Dios bendecirnos para que nosotros nos mantengamos en el camino de la Escritura, en el camino de la palabra. Porque el Señor Jesús estableció a través de su Santo Espíritu la palabra escrita, para que solo a través de ella, nosotros encontremos la vida eterna. Porque Él mismo dice, ustedes hacen bien en leer las Escrituras porque creen que en ellas tienen la vida eterna, y hacen bien porque ellas hablan de mí. Que el Señor Jesús nos ayude para que nosotros crezcamos en conocimiento de la palabra y de la verdadera historia de la verdadera iglesia de Dios. Jesús el esposo vestido de amor y vendos anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Venid compañeros, venid sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se implica en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, vengan esperando en su anhelo mejor. Oramos.